Vamos a trabajar la parte de derivadas trigonométricas. Ok, entonces derivadas trigonométricas. Bueno, ustedes podrán pensar que, pues, bueno, son varias derivadas trigonométricas, ¿no? Son seis, básicamente pues relacionadas con todas las funciones trigonométricas básicas conocidas. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Pero nos vamos a dar cuenta que en realidad las únicas formulitas a las cuales debemos hacer demostración, pues es para seno y para coseno. ¿Esto debido a qué? Debido a que las otras funciones trigonométricas se pueden ver como divisiones entre senos y cosenos. Por ejemplo, tangente, seno sobre coseno. Entonces, si tenemos la derivada del seno y la derivada del coseno, podemos utilizar derivada de un cociente y obtener la derivada de la tangente. ¿Ok? Entonces, realmente las únicas derivadas que debemos calcular es la del seno y la del coseno. Entonces, nos vamos a enfocar en eso. Y pues también voy a calcular algunas de las otras y pues ahí les dejaré una que otra tareita, ¿no? Como sabrán. Entonces comencemos con la función seno. Entonces en este caso la función f de x va a ser seno de x. Y recuerden que cuando utilizamos la definición de derivada yo necesito saber quién es f de x más h. Pues si tenemos la función que f de x es seno, f de x más h pues sería el seno de x más h, ¿no? Porque recuerden que cuando ustedes evalúan, donde aparece la x, la cambiamos por el valor que estemos evaluando, que en este caso es x más h. Bueno, ustedes dirán, ¿para qué es esto? Bueno, porque vamos a calcular la derivada utilizando la definición formal. Entonces, derivada respecto a x del seno de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Recuerden que esta pues es una de las definiciones de derivada que vimos en clase. Y pues bueno, en este caso vamos a ver quién es f de x más h y f de x, ¿no? Pues f de x es seno y f de x más h, ahora sí, bueno, pongámosla con verde, por ejemplo. Y esta función pues es el seno de x más h. Entonces esto sería el límite cuando h tiende a 0 de el seno de x más h menos el seno de x entre h. Y ya les pongo los efectos especiales. Este acá y este acá. Espérame que creo que es rojo. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y ahora qué hacemos ahí con ese seno de x más h? Eso no tiene forma de nada. Bueno, en realidad podemos recordar una cosita que ustedes debieron haber visto en precálculo o en fundamentos, en cualquiera de las dos, y es la identidad del seno de una suma de ángulos. Entonces sería seno de a más b, esto es seno del primer ángulo, coseno del segundo ángulo, más coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y esa fórmula cómo la voy a usar? Bueno, pues es que en este caso no tenemos a y b, sino que tenemos x y h. Entonces voy a cambiar las variables aquí rapidín. Entonces aquí no es a, tan, tan. Y lo que vamos a hacer es, donde esté la a voy a poner x y donde esté b sería h. Entonces sería seno de x coseno de h, coseno de x seno de h. Y ya les pongo efectos especiales porque yo sé que a ustedes les gusta con colorcitos. Pongámoslo con que con azul podría ser. Entonces, seno de a más b sería seno de a, coseno de b, coseno de a, seno de b. Y lo mismo con el b. Entonces, donde esté la b, recuerden que ahí estaríamos utilizando, en vez de b, estamos reemplazando la h. Y eso es lo que vamos a reemplazar, pues, en el coseno, en el seno de x más h. Entonces esto lo voy a poner, por ejemplo, de color moradito, puede ser.
pongámoslo acá como en una cosita. Y ahí vamos a recordar que lo que vamos a usar es esa identidad y la voy a reemplazar aquí donde es seno de x más h. Entonces, esto nos va a quedar límite cuando h tiende a 0 de el seno de x coseno de h más el coseno de x seno de h menos el seno de x entre h. Y vuelve y juega, ya les pongo los efectos especiales. Esto es lo que estaba en color moradito, o sea, esto era el seno de x más h. Bueno, fíjense también que en este paso, al utilizar la identidad del seno de una suma de ángulos, tenemos que aquí aparece un seno de x y aquí también aparece un seno de x que es el que está restando, que era la función original. Entonces, fíjense que con los términos que están arriba hay alguien que tiene un factor común, que sería el seno de x. O sea, vamos a dejar a un lado todo lo que tiene solamente el seno de x y al otro lado dejemos lo que tiene, pues lo que no tiene seno de x, que sería coseno de x, seno de h. O sea, precisamente este término que está acá. ¿Ok? Entonces, con esto quedaría de la siguiente forma. Espérate, lo pongo. Límite cuando h tiende a 0 del seno de x coseno de h. Bueno, y podemos sacar como factor común el seno de x solamente entre estos dos términos. O sea, fíjense que estamos sacando el factor común entre este y este. Pero ustedes me podrían decir, bueno, pero el último seno está solo. ¿A quién le voy a sacar ese como factor común? Bueno, recuerden que si aparece el seno solo, yo aquí puedo imaginar que se está multiplicando por un 1. O sea que cuando saquen el factor común, les va a quedar coseno de h menos 1, precisamente. Y el otro, pues sí lo podemos dejar quietecito, como coseno de x, entonces más coseno de x, seno de h. Y todo esto dividido entre h. ¿Listo? Entonces aquí sacamos, recuerden que sacamos como factor común el que tenía seno y ya, eso fue lo único que hicimos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es que, bueno, como arriba hay una suma, puedo repartir el h que está en el denominador a cada uno de los que está arriba en el numerador. Y lo voy a repartir de la siguiente forma. Por ejemplo, este primer pedacito le voy a poner h, voy a cortarlo. Entonces, a este primer pedacito voy a ponerlo dividido entre h y aquí también dividido entre h. ¿Vamos bien? Bueno, espero que sí. Entonces, al repartir el denominador, fíjense que hay una parte, bueno, hay varias partecitas que tienen solamente la h. Ven, y yo pongo este 1 aquí en negro, pues porque, bueno, ya no es necesario ponerlo en rojo. Entonces vamos a tomar ese denominador h y lo vamos a repartir a cada uno de los que están ahí. Y también voy a hacer una cosita. Fíjense que acá, bueno, esto sería seno de x. Y esto sería coseno de h menos 1. Bueno, si yo quisiera verlo como 1 menos coseno de h, recuerden que ustedes pueden tener un término que esté en una resta, pero si ustedes necesitan la resta contraria, lo que van a hacer es poner un menos afuera, ¿no? O sea, acá es como si se fuera negativo esto entre h. Ya les voy a contar por qué estoy haciendo eso. Más el coseno de x por el seno de h entre h. Tal vez algunos de ustedes ya se dieron cuenta para dónde voy. Ah, bueno, de paso pues repartamos el h a este. Acá. O sea, se lo vamos a dejar aquí con los que tienen h, esa h que está en el denominador. Bueno, fíjense que esto sería lo mismo que decir el límite cuando h tiende a 0 de negativo seno de x por 1 menos coseno de h entre h más el coseno de x por el seno de h
entre h. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, ustedes recordarán que cuando vimos límites trigonométricos, habían dos límites trigonométricos muy importantes, que los demostramos en clase. Y eran límite, bueno, lo voy a poner con h, pues para poderlo usar. Límite cuando h tiende a 0 del seno de h entre h, que era 1. ¿Recuerdan? Ese fue uno de los primeros límites, bueno, el primer límite trigonométrico que probamos. Y el otro límite trigonométrico que usamos era límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno del ángulo, que es el que tiende a 0, coseno de h entre h. Y este límite nos daba 0. Entonces, estos dos límites son los que vamos a usar ahí arriba. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que como el límite es con h, cualquier cosa que tiene x hace el papel de una constante. Es decir, que este menos seno de x hace el papel de una constante y este coseno de x también hace el papel de una constante. Entonces, cuando ustedes repartan el límite a cada pedazo, o sea, cuando repartan este límite a este y cuando repartan el límite a este otro, pues ahí lo único que nos va a interesar es que este primer límite se va para 0 y este otro límite se va para 1. O sea que a la final, ¿cuánto nos dio? Pues esto nos daría, cuando apliquemos el límite, nos daría menos seno de x, porque recuerden que la constante sale del límite y se aplica, ¿no? Por 0. Y este sería más coseno de x por 1. O sea que a la final, pues bueno, 0 por cualquier cosa te da 0. Y coseno de x por 1, pues te da coseno de x. Pues chicos, acabamos de mostrar que la derivada del seno de x es coseno de x. ¿Ok? Entonces ya hicimos nuestra primer fórmula de derivación para el seno. Bueno, la fórmula de derivación del coseno se hace de manera muy similar. Yo les voy a dar como el hint de cómo empezar, ¿ok? Pero aquí se viene su primer tarea. La primera tarea de ustedes es calcular la derivada del coseno, que pues ya les voy a dar una pista de cómo se inicia, pero en realidad se inicia de la misma forma. Para hacer la derivada del coseno, entonces derivada respecto a x del coseno de x, pues en este caso la función que ustedes están derivando es coseno. Entonces f de x es coseno. Y recuerden que yo necesito saber quién es f de x más h, que sería coseno de x más h. ¿Bien? Y recuerden que esto salió pues de utilizar, si f de x es coseno, donde aparezca la x lo reemplazamos por lo que está aquí adentro, que sería x más h. Y utilizamos la misma definición de derivada. Entonces acá sería límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. O sea que esto sería el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x más h menos el coseno de x entre h. Entonces me hacen el favor y buscan la identidad para el coseno de una suma de ángulos, que es este que está acá. O sea, van a hacerla de la misma forma que hicimos el de arriba, solamente que bueno, en este caso vamos a tener que utilizar otra identidad trigonométrica, que en este caso sería la identidad para coseno de una suma. ¿Ok? Entonces, me hacen el favor y continúan haciendo esta formulita, que sería la tarea de ustedes. Y a lo que deben llegar es que la derivada del coseno es negativo seno de x. ¿Ok? Entonces, a eso deben llegar. Pero me hacen el favor y lo hacen. Básicamente es copiar y pegar esta misma estructura. Y tarde o temprano van a utilizar estos límites, los límites trigonométricos que probamos en la parte de límites y continuidad. ¿Ok? Entonces, espero que hagan su tarea, ¿no? Bueno, continuando. Entonces, bueno, recuerden que ahorita pues la idea sería encontrar la derivada de la secante, de la cosecante, de la tangente, de la cotangente. Ustedes dirán, no, pues entonces tengo que saber quién es la tangente de una suma, la secante de una suma.
si lo viéramos como un límite de este estilo, ¿no? Porque pues si cambio coseno por secante te quedaría secante de x más h, ¿no? Aquí arribita. O secante de x. Entonces fíjense que se nos volvería un problema pues hacerlo con identidades ya de funciones trigonométricas recíprocas. Pero recordemos una cosa, entonces aquí de lo que nos salva la patria es que esas funciones trigonométricas recíprocas básicamente provienen de dividir senos y cosenos. Entonces, gracias a Dios, ya hicimos la prueba del teorema de la derivada de un cociente. Entonces podemos calcular esas derivadas ya sea con derivada de un cociente, si ustedes quieren, y algunas, en otro caso, las podemos hacer con regla de la cadena directamente. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo así que regla de la cadena? Bueno, sí, depende de cómo usted lo escriba. Entonces, recordemos que la tangente de x es seno sobre coseno, ¿no? Es decir, que si quiero calcular la derivada de la tangente, pues puedo hacer la derivada de un cociente y se acabó. Bueno, si aquí está tangente, pues su recíproco, que es la cotangente, es coseno sobre seno, ¿no? Porque recuerden que la cotangente es el recíproco de la tangente, o sea, es darle la vuelta a la fracción a la cual es igual la tangente. Y por otro lado, la secante es 1 sobre coseno y la cosecante es 1 sobre seno. Bien, entonces, pues de estas formulitas yo me voy a encargar de hacer dos derivadas, que sería la de tangente y la de secante, y adivinen, estas dos les va a quedar a ustedes de tarea, me hacen el favor. Aunque de todas maneras yo les voy a decir a ustedes a qué deben llegar, ¿no? Yo ahorita les hago spoiler para que sepan a qué deben llegar, pero entonces esta sería la tarea de ustedes. De calcularlas utilizando ya sea derivada de un cociente o regla de la cadena, si es posible escribirla como algo para utilizar regla de la cadena, ¿ok? Entonces empecemos con la derivada de la tangente. Entonces, derivada respecto a x de la tangente. Bueno, fíjense que la tangente es una división de una función entre x entre otra función que también depende de x. Entonces, obligatoriamente nos toca utilizar la derivada de un cociente porque estamos en una división y arriba hay algo que depende de x y abajo también hay otra cosa que depende de x. Entonces, esto sería la derivada respecto a x de el seno de x entre el coseno de x. Bueno, vamos a recordar la fórmula de la derivada de un cociente. Yo creo que acá está. Y se las recuerdo para que no tengan lío. Y pues también voy a usar los mismos colorcitos para que tampoco tengan lío. ¿Ok? Entonces vamos a usar la fórmula 6. Que sería esta. Entonces, en este caso, el denominador es coseno y el numerador es seno. Entonces esto sería la derivada respecto a x del seno de x por g de x, que es coseno, menos seno por la derivada respecto a x del coseno, y todo esto dividido entre el coseno de x todo elevado al cuadrado. Y déjenme y les pongo los efectos especiales para que quede bonito. Ok, bien, perfecto. Entonces, en este caso, pues solamente reemplazar quién es la derivada del seno. O sea, ustedes se fijan cuáles son las derivadas que faltan calcular. Entonces, una derivada es la derivada del seno, que creo que ya calculamos que la derivada del seno era coseno, ¿verdad?
y la derivada del coseno, que es negativo seno, que esa es una de las tareas de ustedes. Pues, como les digo, la fórmula o deducir la fórmula es exactamente lo mismo que la derivada del seno, solamente que tienen que utilizar otra identidad trigonométrica, que es el coseno de una suma. Pero bueno, por eso se las dejo de tarea, para que practiquen también. Ok, y esta sería la derivada del seno, pues es coseno por coseno menos seno multiplicado por la derivada del coseno, que es la tarea de ustedes, que es negativo seno. Y todo esto dividido entre el coseno cuadrado de x. Recuerden que por notación, cuando ponemos coseno todo al cuadrado, pues se escribe coseno a la 2, ¿no? Entonces, esta parte de acá, ven ahí se los pongo con rojo. Este pedacito de acá, pues es este mismo pedacito, solamente que uno usualmente escribe la potencia con el coseno. ¿Ok? Pero fíjense que esa notación es solamente para potencias positivas. Ya después vamos a ver ejercicios que tengan que ver con cosas así. Sí, por ejemplo, la derivada de una potencia de seno, de coseno, de tangente. Pero bueno, esto sería igual a ¿cuánto? Bueno, déjame, yo les pongo dónde fue que calculamos cada derivada. Esta era la derivada del coseno de x. Y la derivada del seno, pues es coseno, que era esta que está acá. Ok. ¿Cuánto da la multiplicación de lo que está arriba? Bueno, coseno por coseno te da coseno cuadrado. Y menos seno por menos seno te da positivo seno cuadrado. Dividido entre el coseno a la 2 de x. Pero bueno, aquí se viene algo también interesante. ¿Qué es coseno a la 2 más seno a la 2? Pues fíjense que coseno a la 2 más seno a la 2, esto es una identidad pitagórica fundamental, que es la identidad pitagórica que vale 1, ¿no? Esa es la base de toda la trigonometría en triángulos rectángulos. Entonces, lo de arriba es un 1 y lo de abajo es coseno a la 2 de x. ¿Vamos bien? Bueno, espero que sí. Recuerden que ahí estamos utilizando una identidad pitagórica, pues de las más importantes que hay en trigonometría. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, fíjense que como arriba me dio 1, ese 1 que está arriba, bueno, yo puedo copiar y pegar. Estuviera en el tablero me daría pereza escribirlo, pero sí, acá lo puedo escribir. Porque pues tocaría copiar lo mismo. Pero recuerden que el 1, pues es un número que tiene una propiedad importante, la cual es que tú le puedes poner la potencia que quieras y eso sigue dando 1. Entonces, si ponemos al 1 una potencia 2, pues 1 a la 2 sigue siendo 1. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué le pusimos un 2 a ese 1? Bueno, para poderlo ver como si fuera una potencia común con el que está abajo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que esta potencia 2 es una potencia común con el coseno a la 2 que estaba abajo, o sea, la potencia 2 que tenía el coseno. Es decir, que por propiedades de potencia, esto lo podemos ver de la forma 1 entre coseno y todo elevado al cuadrado. Recuerden que esa es una propiedad importante de potencias, que era esta. A entre B a la N, esto es A a la N entre B a la N. Bueno, leyéndola al contrario, ¿no? O sea, la estamos leyendo de derecha a izquierda. O sea, si hay algún término que tiene potencia común, pues esa potencia común se la puedo, entre comillas, factorizar a la división. Pero bueno, no es factorizar, sino que tú la sacas de la fracción y la dejas como una potencia común. ¿Ok? Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y usted por qué hizo todo ese dolor de cabeza? Bueno, pues porque 1 sobre coseno es una función trigonométrica conocida. Y bueno, yo por acá arriba se las escribí. 1 sobre coseno es secante. O sea que en realidad esa derivada de la tangente, ¿cuánto nos dio? Nos dio secante elevada a la 2. O sea que esto es secante cuadrado de x. Y calculamos la derivada de la tangente. Entonces la derivada de la tangente es secante cuadrado. Bueno, yo estoy diciendo secante cuadrado, no del ángulo. ¿Por qué? Porque es que después vamos a utilizar estas fórmulas con regla de la cadena. O sea, estas fórmulas base son como, bueno, sí, son importantes y bueno, obviamente pues son la base de la teoría. Pero realmente las fórmulas que a mí me interesa que ustedes aprendan a usar son las de regla de la cadena, que ya vamos para allá. Ok, entonces ya hicimos la derivada de la tangente, que era esta.
Ahora vamos con la derivada de la secante. Ustedes dirán, bueno, pero es que la secante es un cociente. Bueno, sí y no. Yo lo puedo ver como un cociente, sí, es verdad, pero también lo puedo ver como una función potencia. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué? ¿Cómo así que una función potencia? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, fíjense que la secante de x, bueno, es una división, o sea, podemos utilizar también la derivada de un cociente. Esto sería 1 sobre coseno. Pero fíjense que es una división donde en la parte de arriba no aparece la variable x. Entonces, si ustedes tienen una división y arriba hay una constante, realmente esa división no nos la necesitamos hacer utilizando derivada de un cociente. Podemos utilizar una potencia. ¿Por qué? Recuerden que por propiedades de potencia, si ustedes tenían 1 entre algo, bueno, en este caso es el coseno de x, eso lo podemos ver como el denominador elevado a la negativo 1. Ustedes dirán, pero ¿cómo así esa propiedad? ¿Por qué es cierta? Bueno, pues eso es una propiedad también de potencias. ¿Cuál es? A a la negativo n es 1 entre a la n. En este caso la n pues es el exponente 1 que está acá. ¿Listo? Y pues esta propiedad también se parece mucho. Bueno, es una propiedad también de potencias. Y de nuevo la estamos leyendo de derecha a izquierda. Porque recuerden que estas igualdades las podemos leer de un lado al otro. O sea, la potencia negativa la podemos usar para bajar, perdón, para bajar exponentes o también para subirlos, pero como un exponente negativo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? O sea, realmente este exponente 1 que está aquí lo subí, pero como exponente negativo. Y te quedaría negativo 1. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué es importante? Bueno, pues porque podemos utilizar regla de la cadena y así no tenemos que hacer como tanta cosa. ¿Ok? Pero como les digo, si ustedes quieren hacer derivada de un cociente, lo pueden hacer. No hay lío. Pero quiero mostrarles a ustedes otras formas de ver un mismo ejercicio. O sea, no es obligatorio irse uno por un solo lado, ¿no? En matemáticas ustedes se pueden ir por el lado que quieran, siempre y cuando hagan las cosas bien, ¿no? Entonces, la derivada respecto a x de la secante, pues vamos a derivarla como si fuera un exponente. O sea, esto sería el coseno de x elevado a un exponente. Voy a ponerlo con un paréntesis diferente. Corchete angular a la negativo 1. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a utilizar la derivada de una potencia donde el exponente es menos 1 y lo que está dentro de la potencia es el coseno de x, o sea, este hace el papel del u de x. ¿Ok? Y pues ya les escribo la formulita que vamos a usar. Creo que esta sería la fórmula 7 o la 6. Creo que es la 7. Pero bueno, ya vamos a mirar. Este está acá. Es de la primera formulita, sí, es la formulita 7 esta. La derivada de una potencia generalizada. Que esa fue la primera fórmula que vimos en derivación. ¿Listo? Entonces vamos a usar esta fórmula, pero en este caso el exponente es negativo 1. Entonces, ¿cómo sería esa fórmula utilizada en esta potencia? Sería menos 1 por coseno de x, todo elevado a la menos 1 por la derivada interna, o sea, la derivada de la función que está dentro, que es coseno. Recuerden que la función que está dentro es la u, o sea que sería coseno de x. Y la función externa era la potencia negativo 1, que esa la derivamos como si fuera una potencia normal. Bien. O sea, esto sería menos el coseno de x, todo elevado a la menos 2, todo elevado a la negativo 2, por la derivada del coseno, que creo que la derivada del coseno era negativo seno. Y lo voy a poner en un paréntesis porque es que esa derivada es negativa. Y esta derivada, pues bueno, la voy a poner acá en una nube para que nos acordemos. Y sería negativo seno. ¿Ok? Ahora fíjense una cosa interesante. Acá tengo menos coseno a la menos 2 por menos seno. Pues esto, si multiplicamos signos, menos por menos nos da más.
O sea que esos signos los quito y ¿qué obtenemos? Obtenemos coseno a la menos 2, pero bueno, coseno a la menos 2 es 1 sobre coseno cuadrado, ¿no? Utilizando otra vez la propiedad de potencias. 1 entre coseno a la 2 por seno de x. Bueno, y ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué lo volvió a escribir como potencia si ya lo teníamos como potencia negativa? Bueno, resulta que podemos utilizar cositas de trigonometría para poder ver esta fracción que se ve tan fea como un producto de funciones conocidas. Ustedes dirán, pero ¿cuáles funciones? Bueno, como tenemos un coseno a la 2 en el denominador, pues fíjense que esto lo podemos ver así. 1 entre coseno, o sea, vamos a dejar un coseno con el 1 y el otro coseno, porque es que son dos cosenos multiplicados, porque recuerden que está al cuadrado, pues el otro coseno se lo voy a dejar al seno. Acá sería coseno, qué pena. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y esto es verdad o por qué yo puedo asegurar esto? Bueno, esto lo podemos asegurar porque si ustedes vuelven a multiplicar coseno con coseno, pues obtienen el coseno a la 2 que está en el denominador, ¿ok? Entonces no hay lío, o sea, si ustedes hacen esa descomposición, o sea, toman la potencia 2 y la separan de esa forma, pues no pasa nada porque si vuelven a multiplicar los dos denominadores, obtienen el denominador que está arriba, que era coseno a la 2, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué? Pues toda esa vuelta, ¿para qué fue? Porque pues como que dimos mucha vuelta. Bueno, pues recuerden que el seno sobre coseno me parece que es tangente y 1 sobre coseno es secante. O sea que esto sería secante por tangente. Y calculamos la derivada de la secante de x. La derivada de la secante es secante por tangente. ¿Ok? Bueno. Y pues, bueno, las tareas de ustedes es calcularme la derivada de la cotangente y la derivada de la cosecante. En este caso, la derivada respecto a x de la cotangente de x, o sea, ustedes tienen que llegar a que esto es igual a menos cosecante cuadrado de x, ¿ok? Y la derivada de la cosecante, pues esa derivada se va a parecer un poquito a la de la secante, pero primero tiene un menos y en vez de ser secante por tangente es cosecante por cotangente. Cosecante de x por cotangente de x. Esos son las formulitas, esos son los valores a los que ustedes deben llegar con su tarea, ¿ok? Pero básicamente es copiar y pegar esta misma idea. Bien, entonces yo creo que si hacen o si desglosan estas derivadas, van a poder hacer las otras dos, ¿ok? Y aquí pues viene la parte más importante, que es básicamente utilizar la regla de la cadena con esas derivadas. Y pues acá vamos a mirar cuáles son las formulitas, pero con regla de la cadena, ¿ok? Todavía nos faltan las trigonométricas inversas, pero no se preocupen que en el siguiente tema es que las vamos a ver. Entonces, de ahí es donde salen estas otras 6 formulitas que son las derivadas de las funciones trigonométricas con regla de la cadena. Entonces, estas son las derivadas de funciones trigonométricas con regla de la cadena. Que estas son las que realmente a mí me interesa que ustedes se aprendan. Bueno, se pueden aprender también cuánto es la derivada del coseno de x y eso. Pero pues en realidad si usted se aprende las fórmulas de regla de la cadena, en particular se va a saber las fórmulas de la derivada del coseno de x, seno de x, reemplazando u de x por x, ¿ok? Pero pues eso lo vamos a ver con ejemplos, ¿ok? Entonces más adelante pues vamos a continuar con ejemplos. Quería dejar este video solamente con teoría, pues como para salir del tema. Y el próximo video pues va a ser de práctica. Entonces chicos, nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Hasta luego.